Vamos escalando peldaños. Yo creo que tenía como 8 años, hermanos, cuando yo oí este canto. Así que ya se puede imaginar, ¿verdad? Que ya pasa. No, es que con ustedes me siento más joven. No, estoy jugando. Vamos, hermanos. Vamos escalando peldaños. Vamos escalando peldaños. Vamos mirando esa cruz. Sigamos el camino angosto, que con Cristo es mucho mejor. Vamos, hermanos. Vamos escalando peldaños. Vamos mirando esa cruz. Sigamos el camino angosto, que con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida y por eso voy a escalar. Ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida y por eso voy a escalar. A veces me siento débil y ya no quiero escalar. Alzo mis manos al cielo, viene Cristo y fuerzas me da. Ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida y por eso voy a escalar. Ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida y por eso voy a escalar. Cantémoslo una vez más. Una vez más, hacia arriba, vamos. Vamos escalando peldaños. Vamos mirando esa cruz. Sigamos el camino angosto, que con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños. Vamos mirando esa cruz. Sigamos el camino angosto, que con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar. Tengo a Cristo. Tengo a Cristo en mi vida y por eso voy a escalar. Ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida y por eso voy a escalar. A veces me siento débil. Cante, hermano. Y ya no quiero escalar. Alzo mis manos al cielo. Viene Cristo y fuerzas me da. Ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida y por eso voy a escalar. Ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida y por eso voy a escalar. Amén.
Saludos a todos. Estas son las diferentes opciones para dar su ofrenda. Puede ir a nuestro website fbch.org y escoja Give en la parte derecha del menú. En la siguiente pantalla, ingrese la cantidad que desea dar y presione Next. Tendrá que ingresar y confirmar su número de teléfono antes de entrar a la pantalla de pago. También puede enviar el texto FBC Hesperia al número 77977 y va a recibir un link que le llevará a la misma pantalla de pago. Las otras opciones son con efectivo o con cheque. Por favor, envíe su cheque al 9280 Maple Avenue, Hesperia, California. Gracias por su colaboración y que Dios le bendiga. Hola hermanos, bienvenidos nuevamente. Para los que no me conocen, mi nombre es Adita. Esta vez estoy súper emocionada, sé que ustedes también están emocionados porque hoy a las 5 de la tarde es nuestra noche de coinonía y estamos orgullosos, vamos a estar esperándolos, va a ser una noche inolvidable porque vamos a estar en armonía, vamos a estar en adoración y es especialmente para darle gracias al Señor. Es nuestra noche de acción de gracias. También, hermanos, les recuerdo que en diciembre van a estar los miembros votantes para el gabinete y por supuesto que ustedes están invitados también. Hermanos, también les recuerdo que tenemos nuestro foyer, lo estamos renovando y ya pueden ver ustedes los avances, que está precioso, y pueden seguir apoyándonos con sus donaciones. Muchas gracias y siéntanse bienvenidos. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro servicio del domingo. Estamos hoy en Hechos capítulo 22. Bendiciones a todos ustedes que nos miran desde sus hogares, sus teléfonos, sus computadoras. Gracias a Dios que tenemos estos medios para transmitir la palabra de Dios y mantenernos fieles a estar predicando y escuchando la palabra de Dios. Vamos a estar en Hechos capítulo 22, hermanos, el día de hoy. Los primeros 21 versículos. Estamos estudiando el libro de Hechos este año, capítulo por capítulo, y hoy vamos a comenzar el Hechos capítulo 22. Al final del capítulo 21 vimos la semana pasada que Pablo se encuentra en una situación muy precaria. En los últimos 20 años del Evangelio, él ha estado avanzando el Evangelio por toda Asia, por Macedonia. Muchas iglesias han crecido, muchos gentiles han creído. Y ahora Pablo llega a Jerusalén y llega con este deseo de unir las iglesias gentiles, los creyentes gentiles, con las iglesias y los creyentes judías de Jerusalén. Este es un proyecto muy grande que él tiene. Después de 20 años de estar en ministerio, ya sabe que ya terminó su obra en donde estaba en Asia y él quiere unir la iglesia. Quiere demostrar que en Cristo somos unos. Quiere demostrar que estamos bajo un mismo Padre, un mismo Espíritu, un mismo bautizo, una misma esperanza. ¿Y qué mejor manera de hacerlo? Uniendo los gentiles, los judíos creyentes. Y está entrando en Jerusalén y vimos la semana pasada que lo reciben con gozo. Los miembros de la iglesia de Jerusalén los reciben con gozo. También el concilio, el liderazgo de la iglesia lo recibe con gozo, pero hay un problema. Que han infiltrado falsos maestros la iglesia y han acusado a Pablo de que ha rechazado las tradiciones y las costumbres judías. Pablo llega con propósito de unir la iglesia y ahora se encuentra con el potencial de algo que puede dividir la iglesia, que puede separar los creyentes gentiles y los judíos gentiles. Y por eso Pablo acepta un compromiso que le proponen los ancianos y le dicen que vaya con estos varones judíos creyentes a completar su voto de nazareo. Y Pablo va con ellos al templo a cumplir su voto. Pero mientras está en el templo, ahí los judíos lo acusan falsamente de haber llevado a un gentil en el templo, que no era la verdad. El pueblo se alborota, atacan a Pablo verbalmente, físicamente. Nos dice en capítulo 21 que le echaron mano, le golpearon y lo sacan del templo, lo están golpeando enfrente del templo y los guardias romanos ven la multitud que está atacando a Pablo,
van y lo rescatan, lo miran ahí enfrente y lo sacan de la multitud, lo arrestan, lo atan las manos y lo llevan a la parte de arriba de las gradas. Estando ahí, Pablo no había dicho nada hasta ahora. Estando ahí ahora pide permiso para hablar y dirigirse a la multitud que le está atacando. Y es ahí Pablo que está encadenado, golpeado, abatido, herido, dolido, probablemente sangrando, rodeado de guardias romanos, que Pablo convierte esta situación negativa en un testimonio positivo. Ese es el título del mensaje de hoy, testimonio positivo en situación negativa. Hay muchos creyentes aún hoy en día que siguen siendo perseguidos por su fe, siguen siendo abatidos, golpeados, perseguidos por su fe. Y tal vez nosotros no hemos pasado por tiempos así, pero todos estamos pasando, todos hemos pasado o estamos pasando situaciones difíciles, situaciones negativas. Tal vez es una enfermedad, tal vez es un desacuerdo familiar, tal vez es un desacuerdo con los hijos, tal vez un problema en el trabajo, tal vez es un problema financiero, tal vez es un problema de matrimonio, tal vez cualquier situación, todos en este mundo vamos a tener situaciones difíciles. O estamos en una situación difícil en el momento, o vamos a tener una situación difícil. Dice la palabra de Dios que no nos debe sorprender cuando nos vengan las tribulaciones como que es algo extraño. Y cuando llegan esas situaciones difíciles en la vida, debemos de estar preparados para dar testimonio positivo del Evangelio de Jesús. Vamos a la palabra de Dios a ver cómo Pablo convierte esta situación negativa en un testimonio positivo. Vamos a leer los primeros 21 versículos de este capítulo 22. Dice la palabra de Dios. Varones hermanos, padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en la lengua hebrea, guardaron más silencio. Y les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celosos de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veáis al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, date prisa y sal pronto de Jerusalén, porque no recibirás tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor,
Ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando me derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía su muerte. Guardaba las ropas de los que me que le mataban. Pero me dijo, ve, porque te enviaré lejos a los gentiles. Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por este día. Gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno, tú eres grande. Gracias, Padre, porque tú nos das a todos una historia, un testimonio que podemos compartir en esas situaciones donde se necesitan, donde personas necesitan escuchar. Bendice este tiempo, Padre, en tu palabra. Dame a mi palabra para transmitir lo que tú quieres que tu pueblo escuche. Y que al salir de este lugar, Padre, al escuchar y al final de este mensaje, lo que hemos escuchado no solo sea para información, sino para transformación, que cambie nuestros corazones y nuestra manera de vivir y nuestra manera de compartir tu palabra a otros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en este pasaje podemos ver que Pablo aprovecha esta situación sumamente negativa para dar un testimonio positivo de su vida, para dar su testimonio personal de lo que Dios ha hecho en su vida. Hermanos, los testimonios de los creyentes tienen mucho valor, porque es único, no hay otro igual, es personal, es fácil de entender. Y a pesar de que cada testimonio personal es único, es diferente, todos tienen los mismos elementos. Y eso es lo que vamos a ver hoy, eso es lo que vemos en el pasaje de hoy. Vemos que primero Pablo habla de su vida antes de conocer a Cristo. Habla de lo que le llevó a creer en Cristo. Y después habla de su vida después de Cristo. Estos son los tres elementos que vamos a ver hoy en el testimonio de Pablo en el pasaje de hoy. Estos son los tres puntos que vamos a ver. Vamos a ver primero la conducta antes de la conversión. Vamos a ver la circunstancia que lo llevó a la conversión y vamos a ver la comisión después de la conversión. La conducta, la circunstancia y la comisión. Vamos a comenzar. La conducta antes de su conversión. Miren, hermanos, interesante cómo Pablo comienza este testimonio. Dice, versículo 1 dice, varones, hermanos y padres. Recuerden que estos judíos le estaban insultando, golpeando, querían matarle, le habían acusado falsamente. Y estos no son los nombres que yo hubiese escogido para estas personas que me han tratado tan mal. Pablo podía haberle llamado muchas más cosas, muchos más nombres más coloridos, pero en vez de eso les llama hermanos y padres. Este es un tono bondadoso, gentil, un tono reconciliatorio. A pesar de todo lo que han hecho, de todo lo que está sufriendo a manos de ellos, él todavía siente amor y compasión por ellos. Hermanos, un testimonio positivo debe comenzar con un tono positivo. Cuando Pablo les habla a la multitud, dice que les guardaron silencio, dice cuando empezó a hablar. ¿Por qué? Porque vieron su tono reconciliatorio. No vieron una persona argumentando, vieron un tono reconciliatorio. Y una vez que tiene su atención, comienza su testimonio. Y empieza hablando de cómo él era antes de conocer a Cristo. Dice en versículo 3, dice, yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, creado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de los padres, celosos de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Recuerden que a Pablo el alboroto solo pasó porque le acusaban de que él estaba en contra de los judíos. Así que él comienza diciendo, yo no estoy en contra de los judíos, yo soy un judío. Yo fui celoso de la ley como ustedes soy igual a lo que ustedes están haciendo ahorita y yo fui esa persona. Dice que estudió bajo los pies de Gamaliel, uno de los maestros judíos más prestigiosos del momento. ¿Qué está haciendo Pablo? Le está demostrando que él es uno de ellos. Le está demostrando que él se identifica con ellos. Nuestro testimonio tiene más impacto cuando el oyente se identifica con nosotros.
Si comenzamos con nuestro testimonio con un aire de superioridad, si pensamos que somos mejor que los otros y hablamos con ellos mirándolos hacia abajo como menores de nosotros, se pondrán defensivos y difícilmente aceptarán el testimonio que les tenemos que decir. Si comenzamos nuestro testimonio diciendo, escúchenme, ustedes pecadores, mundanos, hijos del diablo, hijos de Satanás, la mayoría de creyentes se van a ir, de oyentes se van a ir y no querrán escuchar tu testimonio. Y los que se quedan será solo para argumentar y hacer pleito de lo que le estamos diciendo. Miré una vez a una persona proclamando a Jesús en un lugar público y varias personas se habían parado para escucharlo. Pero cuando se dieron cuenta que empezó a hablar de Jesús, muchos empezaron a ir y él les gritó, ustedes son como las cucarachas que se esconden cuando se le enciende la luz. Ahora, hermanos, solo para ser transparente, esta ilustración es correcta. El pecador no le gusta que le muestren que es un pecador. Muchos rechazan la luz del mundo. Prefieren vivir en la oscuridad porque saben si sale a la luz se le va a ver sus pecados. No se acercan a la palabra de Dios porque la palabra de Dios va a revelar que están revelándose ante Dios. No quieren aceptar que son pecadores. Pero hermanos, esto no es la manera de comenzar un mensaje positivo de Jesús. No es la manera de llegar a otros que no conocen a Jesús. Si queremos que nos escuchen, debemos de llegar y que ellos se identifiquen con lo que vamos a hablar. No podemos llegar con un aire de superioridad. Muchos creen que los cristianos pensamos que ya somos mejor que los demás desde un principio. Muchos creen que el evangelio no son buenas nuevas, sino que es condenación. Claro que sí, la palabra de Dios condena. La persona tiene que creer que es un pecador, tiene que aceptar, tiene que reconocer que sus pecados lo condenan. Tiene que entender que es un pecador en destino a la destrucción eterna. Pero dice la palabra de Dios, cuando le damos esta verdad, se lo damos de dar con amor. Dice la palabra de Dios, habla la verdad con amor. La próxima semana vamos a ver nuestra actitud hacia los que no conocen a Cristo. Hermanos, nunca olvidemos que nosotros también un día estábamos en ese mismo lugar que ellos están. Antes de conocer a Cristo, nosotros también éramos pecadores con destino a la destrucción eterna. Efesios 2, 1 y 3 dice, y Él os dio vida a vosotros, está hablando con creyentes, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, la mismo que los demás. Hermanos, nosotros éramos personas que no conocíamos a Cristo y le dábamos la espalda a Dios. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, como las personas que hoy no conocen a Cristo. Nosotros también anduvimos según la corriente del mundo. Nosotros también éramos hijos de desobediencia. Nosotros también no hacíamos la voluntad de Dios. Nosotros también seguíamos los deseos de la carne. Los oyentes tienen que saber de dónde venimos. Se tiene que identificar que nosotros también éramos pecadores como ellos, para poder reconocer que Dios también les puede ayudar a ellos. Si no se pueden identificar como pecadores como nosotros éramos, no van a entender la transformación de la obra que hizo Dios en nosotros. Y eso es precisamente como Pablo comienza este testimonio. Habla de quién era antes de su conversión. Dice, yo nací, crecí, estudié bajo Gamaliel. Dice, era celoso por la ley, igual como ustedes, le dice. Yo era como ustedes, tan celoso, dice, que yo perseguía a los creyentes como lo están haciendo ustedes. Dice que los perseguía hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a los hombres y mujeres.
En el versículo 5, Pablo les dice que si quieren validar esto, pregúntenle a los líderes, al sumo sacerdote, al concilio, que ellos son los que aprobaban su conducta. Ellos son los que firmaban la autorización para que él vaya a arrestar a los creyentes en sus casas, para azotarlos, para apedrearlos, para encarcelarlos, hasta para matarnos. Y dice que lo hacía con hombres y mujeres. Ahora, Pablo no está diciendo de sus pecados pasados para jactarse de su conducta. El propósito de tu testimonio no es para glorificar tus pecados pasados. Hay personas que dan su testimonio, pasan media hora hablando de sus pecados, de sus borracheras, de cuántas mujeres tuvieron, de cuánto andaban las noches de derroches que tuvieron, y al final dicen, pero Jesús me salvó, gloria a Dios. Hermanos, esto no le da gloria a Dios, esto glorifica tus pecados. Hace que las personas se queden diciendo tus pecados en vez que a Dios, porque estás glorificando tus pecados. Debemos mencionar cómo éramos antes de conocer a Cristo, pero eso no es lo más importante de nuestro testimonio. Cuando des tu testimonio, no exageres tu vida antes de Cristo, no glorifiques tus pecados, no dramatices, no adornes tu historia. No exageres tus pecados para hacerte ver y impresionar a los demás. Nuestro testimonio debe enfatizar de que antes de conocer a Cristo, nuestros pecados nos separaban de Dios. Dice Isaías 59:2, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso es el propósito de hablarles de nuestra conducta. Esa parte de nuestro testimonio los hace ver que éramos como ellos, separados de Dios, destituidos de la gloria de Dios. No es motivo de orgullo, sino que les debe entender que ellos también en sus pecados están separados de Dios y que ellos no pueden acercarse a Dios. Dice este versículo ahí que Él ha hecho ocultar su rostro, dice. Hay una división entre vosotros y Dios por los pecados, dice. Eso es la razón que les damos y le hablamos de la conducta antes de conocer a Cristo, para que vean que en la manera que viven no pueden acercarse a Dios, no pueden entrar al reino de Dios. Todo creyente debe dar testimonio de cómo era antes de conocer a Cristo. Debe poder hablar de las circunstancias, las actitudes que tenía antes de conocer a Cristo. Y tal vez no te considerabas malo, tal vez no tomabas, no fumabas, tal vez no mascabas chicle. Pero hermanos, todos nacimos en pecado, separados de Dios. Todos nacimos destituidos de la gloria de Dios. No teníamos paz con Dios porque estábamos en rebelión con Dios. Y eso es el propósito que hablamos de las circunstancias antes de conocer a Cristo. Así que cuando des tu testimonio, comienza hablando de cómo eras antes de Cristo. Acércate a ellos, háblales acerca de tu actitud que tenías antes de conocer a Cristo. Habla de lo que ocupaba el primer lugar en tu vida antes de conocer a Cristo. Y habla de lo que era prioridad en tu vida, de lo que más valorabas. Puede ser muchas cosas que ponías delante de Dios. Habla de esas cosas. Ese es el primer elemento de un testimonio personal, tu conducta antes de tu conversión. Otra vez, no es para glorificar tus pecados, no es para jactarte de tu mala conducta, sino para hacer a las personas ver que tú también estuviste muertos en tus pecados y tus delitos, y tú también estuviste separado de Dios y necesitabas un Salvador. Ahora Pablo que les habla de su conducta antes de su conversión y después le dice, ¿qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió su vida? Ese es el segundo elemento del testimonio personal. Es la circunstancia de la conversión. Del versículo 6 al 13, Pablo describe su encuentro con Jesús en camino a Damasco. Cuando estuvimos en Hechos 9, estudiamos este acontecimiento en detalle, así que no voy a entrar en mucho detalle, voy a resumir y resaltar unos cuantos puntos, pero solo para poner en contexto, Pablo estaba en camino a Damasco con una carta para arrestar y traer a los cristianos de Damasco a Jerusalén para ser juzgados, los iba a traer encadenados, arrestados.
Y antes de llegar le rodea una luz resplandeciente del cielo y cae al suelo. Y es el mismo Jesús que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice el versículo 8, Pablo dice, entonces yo respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Lo que Pablo está describiendo aquí es su primer encuentro personal con Jesús. Todo creyente debe poder dar testimonio de cuándo conoció a Jesús por primera vez. No puede haber una conversión genuina sin un encuentro genuino y verdadero con Jesús. Un encuentro donde reconoces la soberanía de Dios, la autoridad y la deidad de Jesús. ¿Y cómo podemos saber que esto fue un encuentro genuino de Pablo? Porque primero, en la manera que responde, dice, ¿quién eres, Señor? Pablo le dice, Señor, reconoce que el que le está hablando es mayor que él. Reconoce que el que le está hablando es su Señor. Reconoce que esa luz que viene del cielo es de Dios. Y por si tenía duda, la voz le confirma, le dice, yo soy Jesús. Ahora, hermanos, solo para ser en claro, Pablo ya conocía a Jesús, pero solamente lo conocía intelectualmente. Él era un judío estudiado, celoso de la ley, y su vida de él, su pasión, era argumentar y demostrarles, refutar el cristianismo. Y para poder hacer eso, él tenía que conocer qué creen los cristianos. Él tenía que conocer qué son sus doctrinas. Él conocía la vida de Jesús, él conocía su ministerio de Jesús, conocía las enseñanzas de Jesús. Pero este encuentro con Jesús reconoció por primera vez a Jesús en su corazón como Hijo de Dios, como Salvador del mundo, no solo en su mente, no solo intelectualmente. Pablo había conocido a Jesús intelectualmente, pero en este encuentro lo conoce en su corazón. Eso es lo único que puede salvar al pecador, conocer a Jesús en su corazón. Es la única manera para recibir la vida eterna, conocer a Jesús en su corazón. Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado. La palabra griega que usa ahí para conozco es una palabra que significa conocer personalmente e íntimamente. Es una palabra que significa más que solo un ejercicio intelectual, sino que es una experiencia. La otra manera que podemos saber que esto fue un encuentro personal, privado y genuino con Pablo es por su postura. Dice el versículo 7 que se cayó al suelo y vio la luz resplandeciente y cayó al suelo. Y dice que miró hacia arriba y se refiere a la luz como Señor. Esto es una postura de humillación, es una postura de sumisión. Recuerden que Pablo en este momento era un fariseo prestigioso, de alto rango. Y una persona con el prestigio de Pablo no caía a los pies de nadie. Era un hombre de prestigio y de poder que no se humillaba a nadie, pero ahora reconoce que es Jesús y se humilla ante Jesús. Hermanos, la conversión genuina requiere que llegamos a Dios con humildad, convencidos y arrepentidos de nuestros pecados. Un corazón orgulloso no tiene la convicción del pecado y no puede haber conversión sin la convicción del pecado. Todo creyente, toda persona que ha sido transformado ha tenido que humillarse ante Dios y admitir que es un pecador y arrepentirse. Otro punto para resaltar en este encuentro que nos da más detalle aquí en esto que en Hechos 9, dice que el versículo 9 dice, y los que estaban conmigo vieron la verdad de la luz y se espantaron, dice, pero no entendían la voz del que hablaba conmigo. Había muchas personas acompañando a Pablo. Pablo, acuerden que iba a arrestar a muchos creyentes y los iba a traer de regreso. Habían muchas personas que lo iban a ayudar a hacer eso, a traerlos de regreso a los creyentes. Y dice que todos vieron la luz, escucharon la palabra, se asustaron, pero no entendieron. ¿Y por qué no entendieron? Ahí mismo lo dice, no entendieron la luz del que hablaba conmigo, del que hablaba conmigo. ¿Qué significa eso? Que Dios estaba hablando directamente a Pablo. Esto fue un encuentro personal, privado entre Dios y Pablo. Porque, hermanos, la salvación es un acto personal.
Es el resultado de un encuentro personal y privado con Jesús. Ahora, no significa que las conversiones solo se deben de hacer en privado. Claro que no, muchas veces es público. Dice la palabra de Dios que no nos debemos avergonzar cuando creemos en Cristo. Es algo para celebrar en público. Pero aún cuando ocurre esa conversión en el público, aún puede ser que muchas personas acepten a Cristo. Hay muchos evangelistas que llevan muchas personas a Cristo al mismo tiempo. Pero cuando eso pasa, cada una de esas personas tiene un encuentro personal y privado con Dios. Cada una de esas personas tiene que reconocer personalmente a Jesús como Salvador y Señor. Romanos 10, 8 y 9 dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesaras ¿con qué? Con tu boca a Jesús, que Jesús es el Señor, y creeras con tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ese es un acto personal, privado, entre tú y Dios. La salvación es un acto personal y privado. No se puede heredar. Nadie nace como un creyente. Nadie nace salvos. Todos nacimos en pecados destituidos de la gloria de Dios. Nadie se puede ganar la salvación. No es una recompensa por buenas obras. Toda salvación es el resultado de un encuentro personal con Jesús. Es el resultado de llegar ante Jesús con un corazón arrepentido, con un corazón humillado, dispuesto a someterse a la soberanía de Jesús. Y eso es lo que ocurre con Pablo cuando se encuentra a Jesús. ¿Y cómo sabemos que estaba sometiéndose a Dios? ¿Cómo estamos sabiendo que estaba reconociendo la soberanía de Dios? Noten su actitud. Se cae, se humilla, mira hacia arriba y dice, el versículo 10, ¿qué haré, Señor? ¿Qué diferencia? Pablo no era un hombre que daba era un hombre que daba órdenes. Él era el que le decía a otros qué hacer. Él era el que mandaba. Pero ahora demuestra que tiene un nuevo dueño, que está listo de seguir la dirección de alguien mayor que él. Se está sometiendo al señorío de Jesús, diciendo, yo ya no tengo que mandar, voy a obedecer lo que Dios me diga que haga. ¿Y qué le dice Jesús? Le dice, vaya a Damasco, dice, ahí te daré más instrucciones. Ni siquiera le da instrucciones concretas, solo dice, anda a Damasco y ahí te voy a dar más instrucciones. Y él obedece. Llevado de la mano, lo llevan de la mano a Damasco. Él pensaba entrar sobre un caballo con toda la gente mirándolo, ahora entra humillado, agarrado de la mano. Esas son las circunstancias que llevaron a Pablo a su conversión. Y hermanos, todo creyente debe tener un testimonio de su encuentro personal con Jesús. Tal vez no fue tan dramático como el de Pablo, pero el resultado es el mismo, la salvación del alma por ese encuentro personal. Y eso es un evento que debemos estar preparados para compartir con otros. Si tú no tienes tu testimonio personal desarrollado, toma tiempo para prepararte, escríbelo, practícalo, háblalo con otras personas para estar listo para presentarlo a cualquier momento. Recuérdate de ese momento de tu primer amor, de ese encuentro personal que tuviste con Jesús, de ese encuentro íntimo y privado donde reconociste que Él es Dios y te sometiste a su soberanía. Recuerda esas circunstancias, estas situaciones que te hicieron conocer que necesitabas a Jesús. Habla de ese momento que te diste cuenta que no andabas bien. Describe dónde escuchaste a Jesús por primera vez. ¿Qué fue tu reacción inicial? ¿Qué fue lo que cambió tu actitud? ¿Qué fue lo que te convenció que Él es la solución? Describe lo que sentiste cuando recibiste el perdón y la salvación de Dios. Mi experiencia no fue tan impactante como el de Pablo. Yo no vi un resplandor del cielo. Para mí fue un proceso más progresivo, donde poco a poco me fui dando cuenta de que algo faltaba. Me di cuenta de que mi vida no estaba yendo por el camino correcto. Me di cuenta que mi conducta me estaba separando no solo de mi esposa y de mi hija, sino que de Dios. Estaba a punto de perder mi familia. Y en ese momento Dios me puso un testimonio delante de mí, el testimonio de mi hermana. Y llegué en ese lugar cristiano y miré algo
que yo deseaba, algo que no tenía. Miré paz en la familia, miré gozo a pesar de los problemas. Miré una familia donde Cristo reina y dije, yo quiero eso. Y poco a poco Dios empezó a obrar en mi corazón. Empezó a cambiar mis conversaciones ásperas con mi esposa. Empecé a aceptar las invitaciones de mi hermana de ir a la iglesia con su familia. Y un domingo en agosto del año 2000, en la iglesia de Calvary Chapel de Fontana, tuve ese encuentro personal con Jesús. Llegué humillado y arrepentido y lo recibí como mi Señor y salvación. No vi luces, no hubo truenos, no escuché una voz, pero sentí una gran carga que se levantó de mis hombros y sentí una paz que nunca antes había sentido. Si tú eres creyente, tú tienes una historia de tu encuentro personal con Jesús. Es una historia que solo tú puedes contar. Es una historia que otros necesitan escuchar. Y Dios pone personas en tu vida que necesitan conocer tu historia, necesitan conocer el amor de Dios que tú conociste, necesitan conocer la gracia de Dios que tuvo contigo. El mundo necesita paz. Hay gran necesidad de esperanza. Es urgente la necesidad en este mundo que vivimos de Cristo. Y tú puedes compartir esa esperanza compartiendo tu encuentro personal con Dios. Eso nos lleva al tercer y último elemento de un testimonio personal. Primero, la conducta. Segundo, la circunstancia. Tercero, la comisión después de la conversión. La conversión de Pablo solo marcó el inicio de una jornada espiritual. Él no dijo, ya conocí a Jesús, ya soy salvo, ahora solo me queda esperar para ir al cielo. Se va de Damasco y lo llevan de la mano porque está ciego. Y ahí Jesús envía a su siervo Ananías, que le da una nueva comisión de parte de Dios. Le dice que Dios te salvó por un propósito, dice el versículo 15, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y después nos dice, en el versículo 21, cuando Pablo está en Jerusalén, Dios le da más instrucciones específicas, le dice, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Ese fue el llamado de Pablo, de ser testigo de Jesús. Y hermanos, ese mismo llamado, esa misma responsabilidad lo tiene todo creyente. Las últimas palabras de Jesús a sus seguidores antes de ascender fue, seráis mi testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Todo creyente es llamado a compartir lo que Dios ha hecho en su vida. El mundo no puede creer en Jesús si no le compartimos lo que nosotros hemos visto y oído. Romanos 10, 14 y 15 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Ese llamado, hermanos, para todos. ¿Estás compartiendo la paz y las buenas nuevas de Jesús? Todos, si eres un creyente, esa es la responsabilidad, ese es tu llamado. No solo son para los pastores, no solo es un llamado, no es solo una responsabilidad de los maestros. Todo creyente es llamado y tiene la responsabilidad de compartir la paz de Cristo y anunciar las buenas nuevas. Todos somos llamados a compartir y demostrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Todos tenemos esa responsabilidad. Eso no significa que tienes que subirte al púlpito a predicar un sermón. No significa que tienes que desarrollar un estudio bíblico. Tu vida, tu experiencia con Dios es tu sermón. La comisión de Pablo era ser testigo de lo que has visto y oído. No tienes que predicar un sermón para decirles a otros lo que has visto y lo que has oído. Es una experiencia personal. Solo tienes que contarle lo que has visto en tu vida, lo que has oído. Solo tienes que decir las buenas nuevas que tú mismo oíste. Solo tienes que contar tu propia historia de cómo Jesús te ha cambiado. Pero algo muy importante, hermanos, esto asume que otros pueden ver tu vida cambiada. Nuestras vidas deben dar evidencia de que ese encuentro con Jesús nos cambió, de que ya no somos los mismos.
que ya somos diferentes a como éramos antes de conocer a Jesús, de que ese encuentro con Jesús nos cambió nuestro corazón y nos transformó. Debe ser evidente tu vida, la diferencia en tu vida de los que no conocen a Jesús. Y otros deben de mirarlo y decir y preguntarse, ¿qué tiene de diferente? Y cuando hacen esa pregunta, debemos de estar listos para darles razón. Primera de Pedro 3:15 dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, significa muestra que eres diferente, santificad, muestra que sos apartado, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todos que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nuestro testimonio, hermanos, debe incluir nuestra conducta antes de conocer a Cristo. Debe incluir ese encuentro personal, esa experiencia que tuvimos. Pero lo más importante de tu testimonio es demostrar la diferencia que ha hecho en tu vida. Aquí es donde debes de pasar la mayoría del tiempo de tu testimonio. Aquí es donde das ejemplos concretos de los cambios que Dios ha hecho en tu vida. De cómo cambió tus prioridades, de cómo te dio un nuevo propósito. Hermanos, Dios te salva a las personas para cumplir un propósito. Si tú eres creyente, Él te salvó por un propósito. Si no fuera así, cada creyente que sea salvo, los llevarían al cielo al mismo momento. Pero eso no ocurre. Quedamos aquí porque Dios tiene un propósito para nosotros. Segunda Timoteo 1, 8 y 9 dice, por tanto, no te avergüencéis de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Si tú eres creyente, si tú has tenido ese encuentro personal con Jesús, Jesús te salvó por un propósito. Él tiene un propósito para ti, dice, desde antes de los siglos. Efesios 2 dice que Él te salvó para que cumplas una obra que Él preparó para ti de antemano. Dios tiene un propósito para tu vida. Él te puso en el lugar que estás para cumplir ese propósito. Y el objetivo de ese propósito es de dar testimonio de su amor, de su gracia, de su bondad a los que no conocen a Cristo. Tú eres un instrumento escogido de Dios para llevar la esperanza al mundo que no lo conoce. Nunca te avergüences de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Hermano, lo que hemos visto hoy es que Pablo aprovecha esta situación negativa en que se encontraba para dar un testimonio positivo de lo que Jesús había hecho en tu vida. Eso fue su testimonio personal. Todo creyente tiene un testimonio personal. Y ese testimonio personal del creyente es poderoso. Y muy a menudo el momento más propicio para dar este testimonio es en los tiempos difíciles de la vida. En las aflicciones, en los sufrimientos, muchas personas dicen, estoy esperando el momento perfecto para poder dar mi testimonio, donde no haya problemas, donde todo esté calmado, hermanos. Eso nunca va a pasar, vas a esperar mucho tiempo. Porque el momento que tú quieras dar tu testimonio, Satanás va a atacar, vas a tener persecuciones. El mejor momento para dar tu testimonio es cuando hay personas que están sufriendo, cuando estás pasando un momento difícil en tu vida, cuando hay aflicciones, cuando hay enfermedades. Muchas personas han pasado o están pasando por esa situación que tú pasaste y quieren saber que hay esperanza, que hay una solución, que hay un camino. Y es el momento de mostrarles la paz y el gozo que tienes en Cristo, de mostrar esa esperanza y contarles de lo que Dios ha hecho en tu vida. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por este día. Gracias, Padre, por tu palabra perfecta, Padre. Padre, te pido que cada persona que me esté escuchando, si hay alguien aquí que no ha tenido ese encuentro personal y privado contigo, que este sea el momento que diga, Señor, reconozco quién soy, reconozco que he pecado contra ti. Señor, reconozco que tú eres el camino para la salvación. Entra en mi corazón y límpiame, para que yo tenga una historia a contarles a otros que no te conocen. Padre, para nosotros que
te conocemos, que somos creyentes. Te pido, Padre, por el valor del Espíritu Santo en nosotros, que podamos proclamar ese testimonio de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Que no nos avergoncemos, que aprovechemos toda oportunidad, toda persona que tú pones delante de nosotros para hablarles de la transformación que Él ha hecho en nuestras vidas y lo que puede ser en sus vidas de ellos. Gracias te damos, Padre, por este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Dios le bendiga en el nombre de Jesús.